México se sumó a la lista de países de América Latina y por supuesto Estados Unidos que han despenalizado, que han descriminalizado el consumo de marihuana para fines medicinales. Para quienes han impulsado esta iniciativa es un primer paso pequeño, pero un primer paso. La pregunta es si este primer paso dará luego lugar o es la puerta para seguir con otras medidas de despenalización, como por ejemplo para el consumo lúdico o incluso lo que proponían algunas iniciativas que se analizaron en el Senado donde se votó la despenalización, que proponían incluso la posibilidad de generar mercados de autoconsumo. Por supuesto, está también la propuesta que había hecho el presidente Peña y que quedó aparcada de incrementar la dosis personal que pudiera tener cualquier persona de 5 a 28 gramos. Esto tampoco pasó, pero de esto, del análisis de la jornada en la que se aprobó esta iniciativa, de eso vamos a hablar hoy aquí en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto sobre la jornada de ayer en el Senado y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. México se suma a la corriente continental desde Estados Unidos hasta Uruguay a favor de despenalizar el consumo de marihuana para fines medicinales. Es un primer paso, pero decisivo, hacia una política que descriminalice el uso de esta sustancia, cuya producción ha sido ampliamente combatida en la lucha contra las drogas. El Senado aprobó la iniciativa por 98 votos a favor y 7 en contra, pero introdujo importantes restricciones para el acceso a la cannabis que se realizará a través de las farmacias habilitadas y solo se venderá con receta médica. Las farmacias, previa verificación de una comisión de riesgos médicos de la COFEPRIS, podrán por el momento importar los medicamentos. No obstante, la ley dejó abierta la posibilidad de producir los fármacos en México. Para legisladores del PAN y el PRD, la iniciativa aprobada para permitir el uso solo con fines medicinales y científicos es un paso pequeño, pues sus proyectos respaldan el uso lúdico de la droga. La votación también aparcó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de aumentar la dosis personal de marihuana de 5 a 28 gramos. Quedaron también aplazados los rubros relacionados con el autocultivo para los pacientes que no pueden comprar fármacos o la creación de clubes canábicos. La iniciativa aprobada ¿es la puerta de entrada para la despenalización total del consumo? Posiciones. 1. El presidente de la Comisión de Salud, Francisco López, dijo que el uso terapéutico del cannabis ayudará a tratar 40 enfermedades distintas. 2. La votación del martes contó con el apoyo del izquierdista Miguel Barbosa del Partido Revolucionario Democrático. Sin embargo, el senador criticó que la ley aprobada fue superficial y no abarca el uso lúdico de la marihuana ni el medicinal de la amapola. 3. La senadora independiente Marta Tagle advirtió una sobreregularización y condicionamiento en el dictamen alusivo al uso medicinal de la marihuana. 4. En América Latina, Uruguay fue el primer país en legalizar el uso de la cannabis en todos sus aspectos. Argentina aprobó la utilización medicinal, aunque sin permitir el autocultivo ni la producción nacional. En Brasil, desde el año 2006, está despenalizado el consumo personal, un caso similar al de Chile. Por su parte, Bolivia prohíbe la tenencia y el consumo al igual que Venezuela. La paradoja en México es que hace apenas un mes, California fue el primer estado de Estados Unidos con frontera directa quien aprobó la marihuana recreativa. Todo un contraste en un país que enfrenta una sangría diaria en su lucha contra los narcóticos. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en el que vamos a hablar de la aprobación de la ley para despenalizar, esta palabra incluso será discutida en unos momentos aquí, será discutida por las distintas perspectivas hay sobre lo que ayer pasó en el Senado, en el que en términos simples lo que se hizo fue permitir que farmacias y universidades también puedan importar y en su caso producir medicamentos hechos con marihuana para que puedan ser dotados, para que puedan ser dados a pacientes que demuestren que lo necesitan. De esta iniciativa vamos a hablar hoy y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Jorge Hernández. Él es el presidente de la Asociación Mexicana
de estudios sobre la cannabis. Y fíjese qué interesante, me comentaba que en casi todas las partes de América Latina esta clase de ONGs que pugnan por la despenalización de la marihuana comienzan como centros de estudios, porque como evidentemente se trata de una actividad penada, una actividad sancionada, una actividad ilegal, pues tienen que presentarse como centros de estudios para poder comenzar a hacer su trabajo de presión, activismo, cabildeo, etc., etc., que ayer llegó a un primer pasito, al menos así las propias organizaciones lo han definido. Pienso, por ejemplo, en Belauzarán, que ayer es el calificativo que usó. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, yo no sé si sea realmente un pasito lo que sucedió ayer, en términos de lo que se necesita en cuestiones de regulación de cannabis. Oye, realmente. Un pasito, que no un pasecito. Exacto, no, no, eso no. En realidad yo creo que, digamos, la victoria simbólica, más simbólica que real que sucedió ayer, tiene que ver con la noción de que ya se acepta, incluso formalmente o legislativamente, que la prohibición absoluta del cannabis es inconstitucional, como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo tanto, al derribarse esta barrera, estamos ante un panorama en el que claramente las políticas sobre el cannabis podrían cambiar. Lo que sucedió ayer no lo calificaría yo como un verdadero cambio. En realidad el dictamen que se votó tiene muy serias limitaciones, no solamente relacionadas con otros usos de la marihuana, como era la propuesta original en términos del presidente, de la descriminalización de la posesión, que es un tema importante para este asunto, sino incluso en los mismos términos de la marihuana medicinal, en la medida en que se dice que en el futuro se podrá producir nacionalmente, pero no hay reglas para ello y se dice que es necesario un reglamento, un control sanitario que no sabemos cuál es. Y en términos de lo que se aprobó como cannabis medicinal, es decir, los legisladores insistieron mucho en sacar el THC, que es uno de los componentes, el psicoactivo de todo medicamento de marihuana medicinal, con lo cual yo creo que se abrogaron un derecho o una responsabilidad que no les corresponde, que es la cuestión médica. Y lo que es cierto es que digamos, los distintos componentes del THC sirven para distintos padecimientos también, y al eliminar uno nada más porque es el psicoactivo, yo creo que dejan, incluso dentro del pequeño margen que dejaron, pues un grupo muy reducido de pacientes que se podrían beneficiar de eso, además a precios importados. Y pues, Ahora, digamos, el abrir una puerta o una rendija, o como lo quieras calificar, al modelo del prohibicionismo absoluto, que en efecto ya lo había hecho la Suprema Corte de Justicia con la concesión de amparos a los que habían presentado, argumentando su derecho a poder consumir marihuana, incluso con fines recreativos. Abrir este pequeño boquete al prohibicionismo no es cualquier cosa, porque es, digamos, que un poco el modelo que ha estado instalado en el mundo pues desde el siglo pasado, y que ha sido el soporte de la prohibición y luego, por supuesto, de la lucha y el combate contra las drogas. ¿Qué impacto tiene esto en términos legales, en términos del derecho? Déjame conectar, porque tengo en la línea a Rafael Soler, que es el director de leyes de la Universidad de La Salle. No sé si ya tenemos a Rafael Soler. Rafael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Rafael, preguntarte, en términos jurídicos, ¿te parece que la puerta que se abrió ayer al prohibicionismo pueda ser, digamos, el comienzo para avanzar hacia adelante en una despenalización mucho más amplia del consumo de drogas, no solo de marihuana, sino incluso de otras sustancias? Yo creo que sí. Yo creo que es un cambio simbólico, efectivamente, pasar de un prohibicionismo muy estricto. Hay que recordar algo, hay dos tipos de estupefacientes conforme a la Ley General de Salud. Unos, los que la ley considera que tienen valor terapéutico y que se puede trabajar con ellos, que se puede investigar con ellos, que pueden formar parte de medicamentos. Y hay otros estupefacientes que la ley considera que tienen
poco valor terapéutico y están prohibidos. La marihuana había pertenecido a este segundo grupo. Lo que en realidad hace la votación del Senado de hoy, que todavía faltaría que la Cámara de Diputados también la aprobara, es hacer este cambio y considerar que la marihuana sí tiene un valor terapéutico, puede tener un valor terapéutico y que vale la pena investigar con ello y que podemos utilizarla. Estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que es un cambio pequeño, sobre todo si estamos viendo que en nuestro entorno Estados Unidos está caminando pues con pasos muy francos, muy directos hacia la liberalización de la sustancia, Uruguay, en fin, que igual es un cambio pequeño, pero yo pensaría que es un cambio significativo y que además coincide totalmente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el sentido también del libre desarrollo de la personalidad con el consumo de marihuana. Jorge, voy contigo. Abre la puerta desde tu punto de vista para alcanzar en su momento a los países que han sido mucho más avanzados, como decía Rafael hace un momento, yo estoy pensando en California, donde ya incluso está aceptado de manera recreativa, ¿o no? Bueno, yo creo que con independencia de la legislación de ayer, ese camino ya estaba abierto. Es una larga lucha, digamos, por una política distinta hacia el cannabis que ha sucedido en muchas partes del mundo y que en nuestro país ya también tiene muchos años. Yo lo que diría es que los legisladores en este momento intentaron evitar a toda costa justamente observar de manera directa la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Básicamente cuando empezó la discusión que dijeron esto no lo vamos a tocar. ¿Sí? A mí me parece que ese es un grave error político y legislativo de los legisladores. Me parece que no han entendido la importancia del tema, de lo importante que es para nuestra sociedad tratar de un modo distinto con el cannabis y con otras sustancias, de modo tal que tengamos sistemas regulatorios que sean funcionales para todos, para los usuarios, para los no usuarios, para la sociedad en general. Y yo creo que este dictamen en lo particular muy poco impacto realmente va a tener en cambiar las cosas. No afecta a los mercados ilegales, no afecta a la mayoría de los usuarios, no afecta ni siquiera o beneficia a la mayoría de los pacientes que se podrían producir eso, beneficiar con ello por una serie de prejuicios y de malas intenciones en no pocas ocasiones que hicieron hasta lo imposible por que las cosas no caminaran, ¿no? Malas intenciones, dice Jorge, Rafael, sobre este hecho de que se haya quedado la iniciativa abajo o rebajada de las expectativas de lo que había generado ya los fallos de la Corte, así como de la propia iniciativa del presidente Peña. ¿Compartes? Bueno, ¿Traen demasiados prejuicios y malas intenciones los legisladores de este país? Bueno, las intenciones de los legisladores no las puedo conocer. Tendría que penetrar en su mente y no puedo hacerlo. Sí estoy de acuerdo en el sentido de que el consumo de drogas trae un prejuicio. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que precisamente eso explica que los cambios traten de ser graduales. Me parece que el destino es finalmente la despenalización total de la marihuana, pero no lo podemos hacer de un día para el otro. Sí, normalmente los cambios, por lo menos a nivel jurídico, a nivel legal, tienden a ser graduales. Lo que yo sí quiero resaltar es que apunta en ese sentido. Apunta en ese sentido, por ejemplo, la iniciativa del presidente en el sentido de aumentar el margen de consumo, bueno, no se tocó, pero tampoco se rechazó. Yo estoy totalmente seguro que esta medida de la onza inglesa tarde o temprano va a acabar aprobándose porque es un estándar internacional. Yo más bien quisiera resaltar el sentido hacia dónde va. Sí, creo que el sentido es el correcto de la despenalización, pero también hay que pensar que desde un punto de vista social puede ser un poco traumático hacerlo de manera tan drástica. Es un proceso paulatino y yo por lo menos en ese sentido lo valoro. ¿Cómo ves tú, Jorge? O sea, los legisladores, estaría diciendo Rafael, más bien están cuidando socialmente que no sea una medida que lastime, si es drástica, la sensibilidad de los consumidores. Bueno, yo creo que no se trata mexicana. más de la sensibilidad, yo creo que se trata, o sea, digamos, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya dicho que todos tenemos derechos, que nuestras leyes permitan el consumo, dado que es un acto propio mientras no afecte a terceros. El hecho de que todo acto consustancial al consumo de marihuana esté criminalizado
provoca una zona gris en la que los usuarios son permanentemente extorsionados por la policía, en la que uno tiene derecho a hacer una cosa, pero al ejercer ese derecho comete de alguna manera u otra un delito. Y eso es algo que ha sido señalado, que está plenamente, digamos, es una contradicción jurídica y ni siquiera se dignaron a analizar esto. Entonces yo creo que ahí hay una suerte de simulación, es decir, bueno, vamos a avanzar con respecto al resto del mundo, vamos a hacerlo gradualmente. Sí, estoy de acuerdo que las cosas pueden ser graduales, pero también se tienen que eliminar las contradicciones esenciales y eso es justamente lo que evitaron, ¿no? Comparte, Rafael, puede tratarse, o tú ves que aquí haya una especie de simulación por parte de los legisladores. Bueno, no sé si una simulación. Sí sé que quizá en ese sentido hemos sido conservadores históricamente, pero la presión internacional ya es muy importante, ¿no? Ya todo el mundo camina en ese sentido y quizá no con mucha convicción algunos, pero saben que tarde o temprano tenemos que transitar por este camino. Lo que sí creo es que a la hora de hacer una ley quizá es normal que de repente nos tiemble la mano y quizá un cambio drástico sea complicado, pero sí, yo creo que va en el camino correcto, va en el sentido correcto. Yo en lo personal, y coincido con la resolución de la Corte, creo que entra dentro del libre desarrollo de la personalidad. Pero también hay que entender una cosa es un acto que se lea a un nivel individual y otra cosa es diferente cuando se lea a un nivel social y por lo tanto legal. Creo que caminan de la mano, creo que vamos en ese sentido, creo que vamos lento, también en eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo prefiero ser optimista. Ayer vimos en el Senado fue más que dar un paso, fue evitar dar pasos porque no se tocaron temas torales, como por ejemplo la propuesta del presidente sobre el consumo personal o incluso lo que había en otras iniciativas del PAN y PRD sobre el consumo con fines recreativos. ¿Coincides o difieres? Mira, estoy de acuerdo que no fue una iniciativa, no fue una decisión profunda. Obviamente los temas más relevantes, más polémicos, posiblemente se dejaron para otro momento, pero yo también quiero hacer esta reflexión. Si nosotros hacemos un cambio legal, aunque sea pequeño, eso puede producir un cambio de valores y puede producir un cambio de conductas. Es decir, la sociedad mexicana tradicionalmente era reacia al consumo de marihuana y a despenalizarlo. Hacer estos pequeños cambios cambia un poco la forma de pensar, la mentalidad de la mayoría de las personas, y a eso me refiero con que abre caminos y abre posibilidades para ir más a fondo, más adelante. Yo en lo personal no creo que la mayoría de los legisladores esté muy por la labor de la despenalización de la marihuana, pero precisamente la exigencia social, precisamente la presión internacional pueden hacer mucho más viable y mucho más factible este cambio. Eso es lo que yo quisiera creer, es decir, un cambio legal, una situación de este tipo puede producir un cambio de valores y puede producir un cambio de conductas y ser la puerta de entrada a cambios mucho más profundos. Ahora, este cambio legal y este cambio de valores y de conductas, como señala Rafael, Jorge, se tendrán, digamos, que validarse o tendrán que enfrentarse a la realidad, y es cómo o de qué manera va a operar lo que ayer se aprobó. ¿Qué es y de qué manera va a beneficiar a la gente o no? Bueno, yo creo que justamente el beneficio social que podríamos esperar de una regulación del cannabis podría ser muy amplio en muchos sentidos, en ámbitos desde la seguridad, de a quién persigue la policía, de a quién se extorsiona, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de salud, en cuestiones de respeto a los derechos y de garantías individuales. Me parece que eso simbólicamente es muy importante. Y me parece que, digamos, que eso es lo que también se ha escamoteado en ese sentido. El hecho de que hay un fallo de la Suprema Corte diciendo los adultos tienen derecho a eso y que ni siquiera se ve en el dictamen, habla de cómo la política es resistente también a esos cambios. Pero al mismo tiempo creo que la marihuana, que tiene muchísimos años, siglos en nuestra cultura, que está en todas partes de muy distintas maneras, ha ido, digamos, moldeando esa transformación cultural poco a poco, y los que han llegado tarde, eso es la política en ese sentido, ¿no? Eso es lo que les pasó con el fallo de la Suprema Corte, que estaban muy enojados porque no se les había consultado, cuando nosotros llevábamos
años diciéndoles que analizaran el tema, ¿no? Hasta que una organización civil se lo saltó y fue directamente a la Corte, digamos, que tuvo esa posibilidad de hacerlo, entonces la Corte emitió su criterio y no es hasta ese momento que la política reaccionó. Entonces la política es reactiva a lo que ya sucede en la sociedad y me parece que en ese sentido, pues la lectura de los legisladores en ese sentido fue muy corta con respecto a lo que ya en la sociedad tenemos como cultura hacia el cannabis y la forma en que ésta se ha transformado, ¿no? En ese sentido, Rafael, ¿crees que la sociedad mexicana va a percibir algunos de los beneficios de lo aprobado ayer? ¿Y en qué lo percibiría? Bueno, lentamente, estoy totalmente de acuerdo. Es un fenómeno político conocido, el de la inercia. Hay una resistencia al cambio. Y esto es un tema delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente durante muchos años nos dijeron que las drogas son malas y que por lo tanto deben de prohibirse y deben de perseguirse. Este es, digamos, el pensamiento principal que tiene la mayoría de los mexicanos. Romper esto no es fácil y hay una resistencia al cambio y precisamente estamos en eso. Este debate precisamente sirve para eso. Creo que hay una coincidencia en el sentido de que es positivo, en el sentido de que no vemos una prohibición del uso de la marihuana en 20 años más, por supuesto que no, sería totalmente insostenible. Entonces, sí, efectivamente estamos luchando contra esa inercia, contra esa resistencia de cierto sector de la sociedad que a lo mejor jamás ha consumido marihuana y que ve como estrambótico el hecho de que se permita su uso. Sí, pero por ejemplo, pienso, el presidente de la Comisión de Salud decía ayer que iban a poder producirse o llegar a los consumidores cerca de 40 medicinas, y estamos pensando en el caso de Grace, cuyo papá estaba ayer y también fue de los que apoyó esta medida. ¿Cómo lo ves tú eso, Jorge? Bueno, o sea, dijo en realidad que había 40 enfermedades susceptibles de ser tratadas con cannabis. No sé si sean más o si sean menos. Lo que es cierto es que ellos, al legislar sobre qué tipo de medicamentos de cannabis podían ser autorizados en el país, dejaron de lado muchas de esas opciones. Entonces ahí yo creo restringieron, ¿quieres decir? Restringieron, claro, porque le dejaron a solo una de las sustancias activas, ¿no? Entonces esa, digamos, idea de acotar lo más posible para que se use lo menos posible. Cuando se ha demostrado que funciona, acabo de ver aquí en la televisión afuera estaba un reportaje de Excelsior de los niños que se han beneficiado con eso, es que eso debería de ser, digamos, un acto legislativo inmediato en favor de estas personas, y no veo por qué esta, digamos, tosudez para ese cambio, ¿no? Hablando de la legalización de la marihuana con fines para consumo medicinal, y estamos hablando con Jorge Hernández de la Asociación de Estudios sobre la Cannabis en México, y traemos ahí también, todavía traigo en la línea a Rafael Soler, ¿verdad? Rafael, creo que me quedé contigo y el tema es, no deja de llamarnos la atención lo que puede percibirse, por un lado, de la legalización con fines medicinales del consumo de marihuana, al mismo tiempo que persiste esta visión sobre el combate a las drogas, dentro del cual evidentemente se incluye la marihuana. En términos jurídicos, ¿qué impacto ves de eso? Bueno, el cambio de ayer es realmente pequeño. En realidad habría que señalar algo. Ya la propia Ley General de Salud hubiera permitido, previa autorización de la Secretaría de Salud, investigar con la marihuana, ¿no? Ahora queda muchísimo más claro. Realmente el cambio, estoy totalmente de acuerdo, es pequeño, es más simbólico, más significativo que otra cosa. Lo que pudiera ser mucho más interesante es la propuesta de hace 8 meses del presidente Peña Nieto, en el sentido de aumentar considerablemente la cantidad de gramos de marihuana que se consideran de consumo personal. Ese sería un cambio, digamos, mucho más relevante desde el punto de vista social. Esto es algo, digamos, más institucional y que tarda o indirectamente llega a las personas. Jorge, tú querías decir algo, ¿no? Sí, yo quería hacer una acotación justo sobre eso, el tema de la posesión. El tema de la posesión es un tema importantísimo dentro del tema de la cannabis, porque básicamente la posesión es el primer delito que cometen los usuarios, a pesar de que tienen derecho al consumo. La propuesta original, en efecto, era subir el gramaje. Sin embargo, eso es una medida
en sí misma muy limitada. Lo que era interesantísimo de esa propuesta es que realmente quitaba el carácter de delito a la posesión, porque actualmente que supuestamente se permiten 5 gramos de posesión, en realidad el oficial o alguien que esté detenido por eso tiene que ser presentado ante la autoridad para que la autoridad decida si no tenía fines de comercio o no. Y si no lo tenía, entonces, bueno, puede salir libre. Pero en el fondo es un sistema en el que la persona, de todas maneras, aun cuando tiene derecho a esa posesión, tiene que ser presentada ante la autoridad. La propuesta original quitaba ese delito. Entonces, no importa tanto el gramaje, porque finalmente la policía en México es muy corrupta y lo que hace es que pone 3 gramos más para que uno se pase y se pase del otro lado. Lo importante era que el delito, que ese delito ya no lo fuera más. Y ahí, lamentablemente, yo creo que se perdió una oportunidad muy importante de tener una verdadera incidencia social que determinara quién es el usuario y qué tipo de política necesita, y quién es el delincuente, el criminal, y qué tipo de política necesita. En este momento siguen ambiguamente los dos juntos, y en esa medida el usuario, que es mucho más débil, mucho menos peligroso que el delincuente, es el objetivo central de persecución de la policía, porque lo puede extorsionar o bien presentar ante la autoridad para alimentar las estadísticas. Y lamentablemente eso se negaron a debatir los legisladores, y digamos es parte de la queja que el movimiento tiene con ellos, el sentido de que no fueron un tema realmente social importante, simplemente por prejuicio o por cálculo político. Bueno, ¿no? Lo que es un hecho es que en los últimos 2 años este debate, que había sido marginal o periférico, ha llegado al centro de la agenda nacional, que hay en el Congreso varias iniciativas de la oposición, así como la del presidente Peña Nieto, que hay fallos de la Corte respecto al reconocimiento del consumo como derecho, y todo esto que está ya, digamos, sobre la mesa de discusión política. ¿Cómo te imaginas, Rafael, los próximos pasos, o hacia dónde crees que vaya a tomar el curso de los acontecimientos respecto a este tema? Bueno, 2 cosas muy breves. Punto número 1, posiblemente no sea tan irrelevante, porque hay que tener en cuenta que muchas personas fueron sentenciadas por posesión de marihuana entre 5 y 25 gramos. Ellos, por efecto de la retroactividad penal, saldrían libres. Es un elemento que yo no le quitaría importancia. Obviamente es insostenible el hecho de que en México se persiga el consumo, la producción de marihuana, y en el principal mercado de Estados Unidos se permita, porque claramente va hacia allá Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos en ese sentido. Yo veo que paulatinamente, de una manera gradual, pero vamos a transitar a la despenalización total de la marihuana. No sé exactamente cuándo, pero sí lo veo como un camino inevitable. ¿Camino inevitable, Jorge? Yo espero que sí. Francamente espero que sí. Yo creo que es algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo. Esto es una reforma que sucederá con, sin y a pesar de nosotros. Es una tendencia en el mundo. Yo creo que es una tendencia razonable hacia cómo tratar de un modo diferente hacia la marihuana y otras drogas. Está bien que hayamos, digamos, dado un paso en ese sentido. Sin embargo, también es necesario para mí, por lo menos, hacer la observación de que este paso es completamente insuficiente aún, incluso para nuestras propias circunstancias, y que esperamos que pues, muy pronto se vuelva a revisar y se comprenda cuáles son las razones que existen de eso y cómo toda la sociedad se puede beneficiar pues, de un mejor trato con la cannabis, ¿no? Aunque en el corto plazo, Rafael, los, digamos, pequeños consumidores que han sido detenidos, que están encarcelados, o incluso menores narcomenudistas van a seguir siendo criminalizados por el asunto. Sí, desafortunadamente, mientras no se entre el debate de los gramos, pues las cosas seguirán como están. ¿Ves ese debate el próximo año previo a la elección presidencial? No creo que, yo justamente lo que creo es que la política últimamente ha estado, digamos, muy cautelosa en cuanto a introducir temas que consideran sensibles por el impacto electoral, o contraproducentes el costo en términos políticos, pero me parece que eso es una cortada de miras. O sea, ya nos vamos a 2.19. Próximo paso respecto a estos temas hasta 2.19. Ya estamos hablando de 2 años, al menos. No sé si hasta 2019, pero no creo que ningún político, digamos, se anime a aprovechar la oportunidad que significa socialmente impulsar una transformación sobre algo que nos ha costado tantas vidas, tanto esfuerzo y con tan pocos resultados, ¿no? Pues ahí está, vamos a ver si el calendario electoral permite o no seguir avanzando en estos temas. Muchas gracias, Rafael Soler, director de Derecho de La Salle. Muchas gracias por haber estado con nosotros, te lo aprecio mucho.
No, al contrario. Un placer y por supuesto muchas gracias a Jorge Hernández por haber estado aquí con nosotros en el estudio. Gracias, Pepe. Presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre la Cannabis y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.